Bien, vamos a iniciar y el tema o la ley, perdón, que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser la ley de Gay-Lussac. Anteriormente estábamos viendo lo que eran las leyes de la ley de Boyle y la ley de Charles. El día de hoy pues nos vamos a enfocar en la ley de Gay-Lussac y también cómo vamos a combinar lo que son estas leyes. Vamos a dar a conocer, ¿verdad?, que el efecto del cambio de temperatura sobre la presión de un gas a volumen constante va a establecer un principio. Por ejemplo, si pudiéramos nosotros observar las moléculas de un gas conforme aumenta la temperatura, notaríamos que se mueven más rápido y golpean a los lados del contenedor con más frecuencia y con mayor fuerza. Si mantenemos constante el volumen del contenedor, observaríamos un aumento de la presión, una relación temperatura-presión. Esto lo vamos a conocer como la ley de Gay-Lussac. Esta ley va a establecer que la presión de un gas relaciona directamente con su temperatura Kelvin. Esto significa que a un aumento en temperatura va a aumentar lo que es la presión de un gas y la disminución en temperatura va a reducir lo que es la presión. Por ejemplo, acá tenemos una imagen donde tenemos, por ejemplo, aquí hay una vela y aquí hay un señor eh, ejerciendo lo que es presión sobre este gas. Entonces, aquí nosotros vamos a observar que conforme va a ir aumentando la presión, va a ir aumentando lo que es la temperatura. Entonces, este principio es lo que va a establecer lo que es la ley de Gay-Lussac. Vamos a ver lo que es un ejemplo de la ley de Gay-Lussac y nos dice, ejemplo 1, la temperatura de un litro de un gas que inicialmente se encontraba en condiciones de temperatura-presión normal cambia a 220 Celsius y el volumen se mantiene constante. Calcule la presión del gas en torno. Eh, Como hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Que primero tenemos que ver lo que son los datos, qué datos me están dando y recordemos que siempre vamos a trabajar con temperaturas Kelvin, es decir, si nos están dando temperaturas en grados Celsius, nosotros lo vamos a convertir a grados Kelvin, es decir, que les vamos a sumar 273, que esto ya va a ser regla general. Y cuando nos van a solicitar un dato en grados Celsius, siempre también tenemos que convertirlo a grados Kelvin y luego le tenemos que hacer nuevamente al finalizar el proceso, tenemos que hacerle la resta de los 273 para poder tener lo que son mis grados Celsius. Entonces acá vamos a dar inicio, cómo se va a resolver, solo que acá esto es igual y esto es igual. Ahí estamos. Entonces acá mis datos van a ser, tengo que tener la presión 1, presión 2, temperatura 1 y temperatura 2. En este caso lo que vamos a trabajar son presión y temperatura y las fórmulas que vamos a utilizar aquí están. Para que a usted se le facilite cómo trabajar este tipo de problemas. Entonces, ya al extraer yo mis datos, por ejemplo, presión 1, que es lo que me están dando inicialmente. Recordemos que aquí nos dice que el gas inicialmente se va a encontrar en temperatura, presión normal, es decir, la presión normal va a ser de 760 torr y la temperatura 1 va a ser de 0 Celsius, que va a ser la temperatura normal. Y esto va a cambiar a 220 Celsius. Esta va a ser la temperatura número. Aquí le voy a agregar el 0 porque se me olvidó agregárselo. Entonces, esta va a ser mi temperatura 2. Ahora bien,
Ya que tengo estos datos, yo me doy cuenta que aquí me dice calcule la presión final del gas en torr. Entonces aquí me está pidiendo que yo tengo que calcular la presión 2. Entonces yo veo cuál es mi fórmula para calcular lo que es la presión 2 y veo que es esta que está acá. Vamos a colocar el color rojo para que se logre ver. Es esta fórmula la que yo voy a utilizar. Entonces la coloco y voy a sustituir valores. Entonces, como ahí me dice que tengo que colocar la presión 1 y si tengo el dato de la presión 1, entonces son 760 torr por que sería la temperatura 2, que son 200, la temperatura 2 que van a ser 493 Kelvin. Entonces la voy a colocar acá. Y luego me está diciendo que tengo que colocar la temperatura 1. Voy a dividir esto entre la temperatura número 1, que van a ser 273 Kelvin. Ahora, si a usted le surge la duda, ¿por qué 493? ¿Por qué 273? Porque recuerde que nosotros las temperaturas en Celsius que me estaban dando acá, nosotros la tenemos que convertir a grados Kelvin. Y les voy a señalar de dónde saqué. Esta va a ser la presión 1, es decir que esto lo traigo y lo coloco acá. Este 493 va a ser la temperatura 2 y este 273 va a ser la temperatura 1. De ahí extraigo estos datos que yo tengo acá. Ahora bien, al introducir esto a una calculadora, me va a dar como resultado esto. Recordando que yo tengo que eliminar lo que son los Kelvin para que me quede en torr. Entonces elimino Kelvin, elimino la temperatura Kelvin y me van a quedar en torr. Ya introduciendo esto a la calculadora me va a dar como resultado 1370 torr. Y ese va a ser mi resultado. Y es todo lo que se hace en cuanto a la ley de Gay-Lussac, que es lo mismo que venimos haciendo con la ley de Boyle y la ley de Charles, y solo es de sustituir los valores a las fórmulas que me están dando. Por ejemplo, si me preguntaran la presión 1, tengo que utilizar esta fórmula. Si me preguntaran calcular la temperatura 2, tengo que utilizar esta fórmula. Y si tengo que calcular la temperatura 1, voy a utilizar esta fórmula. Entonces, esto es bien sencillo, no es nada complicado. Ahora bien, vamos a ver lo que son las leyes combinadas de los gases. Y las leyes de Boyle y Charles pueden combinarse en una expresión matemática. Ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos dice un cierto gas ocupa 500 mililitros a 760 milímetros de mercurio y 0 Celsius. ¿Qué volumen en mililitros ocupará a 10 atmósferas y 100 Celsius? Como siempre venimos recordando que tengo que tener lo que es o extraer lo que son los datos. Los datos que me dan presión 1. Recordando, aquí ya vamos a combinar lo que son diferentes leyes. Tenemos que utilizar lo que es una fórmula y va a ser esta, que es bien sencilla. Aquí solo lo único que tenemos que hacer es despejar. Yo creo que ustedes están bien familiarizados en cuanto a los despejes de cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, si yo tengo que calcular volumen 2, voy a despejar volumen 2, es decir, voy a dejar solo el volumen 2 y voy a tener que despejar P2, T2, o sea, lo tengo que pasar para el otro lado, recordando, ¿verdad? Si está arriba, lo coloco abajo, si está abajo,
lo voy a colocar arriba. Entonces acá no nos vamos a complicar tanto porque, por ejemplo, si yo quiero temperatura 2, entonces esta temperatura 2 la tengo que dejar sola. Estos dos datos que están aquí acá arriba están arriba. Obviamente cuando los traslado para acá los coloco abajo y ahí estaríamos. Entonces vamos a continuar con lo que estamos. Acá vamos a ver la presión 1, que son 760 milímetros de mercurio, que sería esto que tengo acá. La presión 2 serían las 10 atmósferas que me están dando. La temperatura 1 sería 0 Celsius. La temperatura 2, 100 Celsius. El volumen 1, 500 mililitros. Y el volumen 2 no lo tengo. Es decir, que es lo que yo tengo que buscar en este caso. La fórmula que yo tengo que despejar el volumen 2 y la fórmula me va a quedar así como esta. Presión 1 por volumen 1 por temperatura 2. Temperatura 1 por presión 2. Aquí lo que hice fue despejar lo que está acá, que es el volumen 2. Tenía que dejarlo solo para poder buscar cuánto va a ser el volumen en mililitros que va a ocupar a 10 atmósferas y 100 Celsius. Antes de seguir, recordemos que tenemos que convertir lo que son los Celsius a Kelvin, es decir, que le tenemos que sumar los 273 para que me dé ya los grados Kelvin que yo necesito utilizar. En este caso, también tenemos que hacer una pequeña conversión. Esa pequeña conversión tengo que hacerla porque cada vez que yo voy a combinar gases y me están pidiendo el volumen en mililitros y me están dando lo que son atmósferas, yo tengo que venir y convertir lo que me están dando al principio. Si no me están dando atmósferas, yo tengo que convertirlo en atmósferas, porque aquí recordemos que me están pidiendo el volumen que ocupará en atmósferas, no en milímetros de mercurio. Entonces yo tengo que convertir estos milímetros de mercurio a atmósferas. ¿De qué manera? Pues de esta manera que está acá. Voy a tomar el dato de 706 milímetros de mercurio y lo voy a multiplicar por 0.00131579 atmósferas. Eso lo voy a dividir entre 1 porque un milímetro de mercurio equivale a 0.00131579 atmósferas y eso me va a dar un total de una atmósfera. Entonces acá, ya que hice esta conversión, yo voy a colocar una atmósfera acá y lo voy a multiplicar porque me está pidiendo acá el volumen 1. El volumen 1 lo busco en mis datos que yo busqué antes y es de 500 mililitros por temperatura 2. Temperatura 2, que son 373 Kelvin, dividido entre temperatura 1 que va a ser 273 Kelvin por la presión 2. La presión 2 que me están dando son 10 atmósferas. Entonces aquí serían 10 atmósferas. Solo un pequeño recordatorio. Por ejemplo, quizás aquí se perdieron, no sé, pero se los vuelvo a repetir. Por ejemplo, si me estuvieran dando acá milímetros de mercurio y acá me estuvieran dando atmósferas y yo tengo que convertir estas atmósferas que me estuviesen dando acá en milímetros de mercurio y solo haría también lo que es una conversión para convertir esto en
las atmósferas en milímetros de mercurio. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta el dato que me están dando o cómo me están haciendo la pregunta para poder ver cómo convertir, si tengo que convertir o no tengo que convertir. Entonces, ya, teniendo en cuenta eso, vamos a seguir. Y vamos, ya que tengo todo esto, tengo que eliminar lo que son. Tengo Kelvin acá y Kelvin acá, entonces los voy a eliminar. Tengo atmósferas y atmósferas, los elimino. Me va a quedar mililitros. Y al operar esto en una calculadora, mi total va a ser de 68.3 mililitros. Y este va a ser mi volumen que ocupará a 10 atmósferas y 100 Celsius el gas que ocupa 500 mililitros a 760 milímetros de mercurio y 0 Celsius. Entonces, esto sería la solución para este ejemplo. Vamos a ver lo que es otro ejemplo. Y ejemplo número 2. Dice, un cierto gas ocupa 20 litros a 50 Celsius y 780 torr. ¿Bajo qué presión en torr este gas ocuparía 75 litros a 0 Celsius? Vengo y busco mis datos. Y aquí les dejo lo que es la fórmula. Y ustedes van a hacer sus despejes dependiendo de lo que les estén solicitando. Entonces acá tengo la presión 1 que va a ser de 780 torr, que es lo que me están dando acá. ¿Tengo la presión 2? No, porque es lo que me están preguntando. La temperatura 1 sería 50 Celsius. El volumen 1 que me están dando al principio van a ser 20 litros. Y al final me están dando 75 litros. Voy con temperatura 2 y es de 0 Celsius, presión 2, que es lo que me están preguntando y es lo que tengo que buscar. Antes de iniciar, recordemos siempre convertir los Celsius que me dan en el problema a Kelvin. Si me dieran el problema ya en grados Kelvin, no tengo que hacer nada, pero si me los dan en Celsius, yo siempre tengo que colocar lo que son, sumarle a los grados Celsius que me estén dando, le tengo que sumar los 273 para poder tener grados Kelvin. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en el procedimiento? Recordemos que tengo que calcular la presión 2 y la presión 2 es lo que yo tengo acá. Entonces tengo que hacer mis despejes para que yo pueda obtener esta fórmula. Si usted se da cuenta, solo coloqué esta acá abajo, es decir, el volumen 2 abajo y la temperatura 2 arriba. Y ahí saco lo que es mi presión 2. La fórmula para calcular la presión 2. Sustituyendo valores me quedaría. La presión 1 sería 780 torr. Presión 1, 780 torr. Volumen 1, que sería 20 litros, sería este que tengo acá, lo coloco acá. Este lo coloco acá. Y la temperatura 2, que sería 273 Kelvin, dividido entre temperatura 1, que sería esta. Acá. Y también tendría el volumen 2, que sería este que está acá. Lo coloco acá. Solo voy a sustituir los valores que me están pidiendo acá. Y luego que ya tengo esto, elimino litros. Aquí tengo litros.
aquí tengo Kelvin y aquí tengo Kelvin. Si es que en algún problema me dan mililitros, por ejemplo acá tengo mililitros y aquí tengo litros, anteriormente, ¿qué les dije? Tengo que convertir en lo que me están pidiendo. Entonces, esa es la clave. Si me dan mililitros acá y tengo litros acá, ¿qué voy a convertir? ¿Será que estos litros a mililitros o estos mililitros a litros? Entonces, tengo que ver qué es lo que me están dando, qué volumen o qué temperatura o qué presión me están dando en la pregunta para poder convertir lo que me están dando al inicio. Entonces acá, como tengo litro y litro, ahí lo dejo. Y esto sería, ya solo elimino, introduzco a una calculadora y mi total será 176 torr. Esa será la presión que va a ocupar el gas en 75 litros a 0 Celsius. Y gracias por su atención.